Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Arroyo Jiménez. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El día de hoy vamos a abordar el reto 3, que es un estudio de casos del módulo de Derecho Laboral Individual. Este reto 3 lleva por tema suspensión, rescisión o terminación laboral. Vamos a estudiar 3 casos donde vamos a identificar estas figuras de la Ley Federal del Trabajo. Mi asesor académico es Carelia Hernández Arteaga y vamos a comenzar con nuestro primer caso. El caso número 1 dice así: Marta Maya Ramírez es empleada de la empresa Arcilla, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, y actualmente se desempeña como ayudante general de campo. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 1 de junio del 2020. El día de hoy, 19 de julio del 2021, Marta presentó ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa su renuncia bajo los siguientes términos. Y aquí tenemos la renuncia de Marta. Dice: Arcilla, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, presente, Morelia, Michoacán, a 19 de julio del 2021. Por medio de la presente les notifico que con esta fecha presento mi formal renuncia con el carácter de irrevocable al puesto que he venido desempeñando, dado por terminado consecuentemente mi contrato individual de trabajo que tenía celebrado única y exclusivamente con Arcilla, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, precisando que las condiciones de trabajo que con ustedes tenía pactadas eran las siguientes. Mi fecha de ingreso, 1 de junio del 2020, desempeñando a últimas fechas el puesto de ayudante general. Mi salario diario más reciente era de 160.70 centavos, con una jornada de trabajo comprendida de las 8 a las 17 horas de lunes a viernes, con una hora de descanso, y sábados de 9 a 15 horas, constituyendo el día domingo como mi día de descanso, obedeciendo mi renuncia a razones de índole personal, siendo voluntaria y por así convenir a mis intereses. Reconozco y certifico que a la presente se me han pagado íntegra y puntualmente la totalidad de los conceptos que generé, no adeudándoseme cantidad alguna por concepto de salarios denegados, séptimos días, días festivos, aguinaldo, vacaciones, tiempo extraordinario, prima vacacional, prima de antigüedad, prima dominical, ni aportaciones al SAR ni al Infonavit, ni por otro concepto de la Ley Federal del Trabajo o de mi contrato individual de trabajo. Agregando que durante el tiempo que presté mis servicios para ustedes no sufrí accidente de trabajo ni contraje enfermedad profesional alguna de ninguna naturaleza, razones por las cuales les otorgo el más amplio finiquito conforme al derecho. Sin más por el momento, y agradeciendo la oportunidad que me dieron de colaborar a sus servicios, me despido de ustedes y atentamente, firma y huella. Aquí pues esta persona pone su huella. Vamos a analizar este caso. Primero que nada, pues yéndonos al capítulo 5 de la Ley Federal de Trabajo, que habla de las terminaciones de las relaciones de trabajo. En su artículo 53 nos dice que son causas de terminación de las relaciones de trabajo. En la fracción primera, el mutuo consentimiento de las partes, es decir, que como fue una renuncia voluntaria donde ambas partes están de acuerdo, no hay responsabilidad para la empresa de indemnizar a Marta, ¿sí? Únicamente de que se le paguen su proporcional de aguinaldo y su proporcional de vacaciones, ¿sí? La única responsabilidad que tiene la empresa. Y pues obviamente en su renuncia, como dice que ya se le pagaron, pues ya no hay responsabilidad para las partes. Bien, nos vamos a el segundo caso, y en el segundo caso nos dice: el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal de México publicó el pasado 15 de julio del 2021 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara a la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 como contingencia sanitaria que implica la paralización de las labores del sector textil en México.
Una vez realizada dicha aclaratoria, ¿qué sucede con las labores y los sueldos de los empleados de la empresa Arcos Textiles de México SADCB que tienen firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 5 de marzo del 2009? Bueno, como aquí es un caso de contingencia sanitaria, nos vamos entonces al artículo 42 bis. Dice: en los casos en que las autoridades competentes emiten una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto en el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. ¿Y qué dice el artículo 429, fracción cuarta de esta ley? Bien, antes de irnos al 429, pues vamos a ver el 427 del mismo capítulo 7 de suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Nos dice el 427, son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. Fracción 7, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Y nos dice el artículo 429, en los casos señalados en el artículo 427 se observarán las siguientes. Fracción 4, si se trata de la fracción 7, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un salario mínimo general vigente por cada día de la suspensión sin que exceda de un mes, ¿sí? Entonces, cuando hay contingencia sanitaria emitida por las autoridades, el patrón no está obligado a pagar el salario completo de los trabajadores, sino única y exclusivamente un salario mínimo y que no exceda de un mes. Si se prolonga, el patrón ya no tiene obligación, ¿va? Entonces, en este caso, se da la figura de suspensión de la relación laboral. En el caso anterior, en el caso 1, fue un caso de terminación laboral, donde ambas partes acordaron. En este caso es una suspensión de la relación laboral. Y nos vamos al caso 3. Nos dice: Armando Rosas Morales es empleado de la empresa Arcilla, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, finca agrícola que produce y comercializa zarzamora, en la cual se desempeña como cortador de fruta. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por temporada de junio a diciembre del 2021, tiempo que dura la temporada del corte de zarzamora. Es el caso que el empleado no se ha presentado a trabajar desde el pasado 7 de julio del 2021 sin notificar y o justificar ante la empresa el motivo de su ausencia, hasta el día de hoy, 19 de julio del 2021. Por lo tanto, el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas por inasistencia que corresponden y el día de hoy, 19 de julio del 2021, se ha presentado en el domicilio del empleado para notificarle su despido, aviso que es recibido por el empleado. Bien, en este caso se da la figura de rescisión de contrato según el artículo 47. Dice: son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. En fracción 10, tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin aviso al patrón y sin causa justificada. Bien, sin responsabilidad del patrón y sin causa justificada. Bien, en este caso se da la figura de rescisión. Caso número 2 fue, en el caso 2 se da la figura de suspensión y en el caso 1 se da la figura de terminación. En este caso es rescisión porque el trabajador incumplió con sus responsabilidades contractuales. Y ya por último, ¿qué tenemos como conclusión? Bien, como conclusión tenemos que tanto patrones como trabajadores conozcan la Ley Federal de Trabajo y las figuras de suspensión, rescisión y terminación laboral. Mientras suspensión es una pausa temporal por causas externas o legales, la rescisión y la terminación ponen fin al vínculo, diferenciándose principalmente en si existe o no incumplimiento de las obligaciones contractuales. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Hasta luego.